Un saludo a todos. Hoy les traigo un video que sé que les va a encantar. Se trata de las 8 preguntas que un ateo le puede hacer a un cristiano. Es un video que circula por la web y que ha causado mucha polémica, mucha controversia, enfrentamientos, y que esperamos responder de modo satisfactorio, siguiendo siempre a los teólogos católicos, los biblistas, consultando fuentes no solo religiosas, sino también científicas, filosofía, historia de las religiones y demás elementos que nos sirven para interpretar la Sagrada Escritura de forma correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice: ¿desde cuándo los animales hablan? Se refiere al coloquio entre Eva y la serpiente en el capítulo 3, versos 1 y siguientes del libro de Génesis. Los animales nunca han hablado. La serpiente del Génesis es un símbolo, el símbolo del pecado, más concretamente de la religión pagana cananea, que arrastraba a los israelitas hacia la idolatría. Miren, en estos pasajes lo que importa no es la materialidad de las figuras, sino su profundo significado. Están escritos mediante un lenguaje que se denomina mítico literario, que a nosotros los occidentales, acostumbrados al racionalismo, tendemos a juzgar de irracional, de cómico, artificioso, ingenuo, pero que en realidad es la manera como el hombre primitivo comunica las verdades más profundas. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué creó Dios a Satanás? Lo creó por la misma razón que te creó a ti y a mí y al resto de los seres, por amor. Lo creó bueno. Él a sí mismo se hizo malo, y aún sabiendo que iba a actuar mal, no iba a seguir su plan divino, pues no le quiso negar la oportunidad de existir y ser feliz. Ahora, esto siempre será un misterio y las respuestas jamás serán satisfactorias. Debemos admitir eso. Pregunta número 3. ¿Por qué, si Dios es amor, ordena el genocidio de Canaán? El Señor nunca ha ordenado genocidio alguno. Todo depende de lo que entendemos por palabra de Dios. Si por palabra de Dios entendemos que el Señor dicta a los caudillos israelitas lo que deben hacer, entonces los ateos tienen la razón y el Señor es malvado porque arrasa con sus criaturas sin razón. Pero debemos recordar ante todo que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero en lenguaje humano, y que el hombre primitivo atribuye a Dios lo que él hace por cuenta propia. Además, la revelación es un proceso en el que poco a poco se fue comprendiendo la verdadera naturaleza del Padre, y es Jesús el que tiene la última palabra sobre las realidades divinas, el que nos lo hizo comprender plenamente. Y bueno, Dios es amor. Los otros conceptos, ese concepto del Dios de los ejércitos, ese concepto del Dios castigador que envía enfermedades, están superados. Dios es amor y solo hace lo que su amor le permite. Vamos con la cuarta pregunta. Si la salvación llega por oír la palabra, entonces van al infierno aquellas personas que nunca han oído hablar de Dios. De ninguna manera. Si una persona se esfuerza por seguir su recta conciencia, por hacer el bien, pues va a ir al cielo. Además, toda persona que obre el bien, sea creyente o no, haya escuchado o no hablar de Dios, lo hace por la influencia, por obra de la gracia del Espíritu Santo. Quinta pregunta. ¿De dónde proceden las almas? Las almas son creadas por Dios en el instante mismo de la concepción, porque de la materia no puede surgir el espíritu. En el surgimiento de un nuevo ser hay un trabajo conjunto entre Dios y los padres, el elemento divino y el elemento humano. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden interactuar Dios y Satán en el cielo? Pues lo primero que hay que decir es que
el Satán que aparece en el libro de Job no es el Satanás del cristianismo, del Nuevo Testamento. No es ese Satanás como lo entendemos nosotros, aquel ser príncipe de las tinieblas, adversario del reino, que lucha contra Dios por llevar a las almas a la condenación eterna. No, este espíritu que aparece en el libro de Job es un ser pesimista que duda de la recta intención de los hombres, y en lo único que se parece al Satanás del concepto cristiano, al diablo, es en el nombre. Pregunta número 7. Si Dios no miente ni se arrepiente, ¿por qué envía espíritu de mentira por medio de sus profetas? Esta pregunta hace alusión al capítulo 22 del libro primero de los Reyes, en el verso 22 y siguientes. Vamos a leerlo. Preguntó el Señor: ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? El uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó el espíritu, se puso ante el Señor y dijo: yo le engañaré. El Señor le preguntó: ¿de qué modo? Respondió: iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor le dijo: tú conseguirás engañarle, vete y hazlo así. Bien, eso, el contexto de la lectura es una guerra entre los arameos y una coalición entre los reyes de Israel y de Judá. Pues bien, aquí lo que sucede es que el hombre primitivo no distingue entre lo que es la causa directa y la mera permisión respecto a Dios. Es decir, ellos no distinguen entre de dónde viene el bien o el mal, sino que todo, indistintamente, se lo atribuyen al Señor. Algo semejante sucede en el libro del Éxodo, cuando se dice que el Señor endurece el corazón de Faraón para que no deje salir a los israelitas. Ahí está. No se distingue de dónde procede el bien y el mal, sino que pues todo se le atribuye a Dios. Siguiente pregunta. Bueno, esta aparece en la número 8. ¿Por qué Dios no se manifiesta de forma visible para que todos crean en Él? Pues bien, si Dios se manifestara de forma visible, es más, si su existencia se demostrara científicamente, entonces la fe dejaría de ser un acto libre y voluntario, una acogida amorosa del misterio de Dios, y se convertiría en una obligación, una imposición, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que si vamos a creer en Él, que si lo vamos a amar, lo hagamos por nuestra propia voluntad.